ASGUIAP, que es la Asociación de Guías Viajeros. Y el día de hoy tenemos como invitados al exponente Freddy Paredes Áviles, y quien ha realizado sus estudios de Ingeniería Civil, es máster en docencia y especializado en educación universitaria y en gestión de proyectos. Tiene un doctorado, está cursando un doctorado en la Ciudad Territorio de Ciudad, Territorio y Sustentabilidad de la Universidad de Guadalajara, y actualmente labora en la Universidad Central de Ecuador. Y hoy también nos acompaña su esposa, la señora Carmen Flores, que es arquitecta de interiores y tecnóloga en ciencias ancestrales, ¿no? Que actualmente labora como terapeuta holística y realiza diseño de interiores. Entonces, como el club ahora ha puesto ciertas normas, entre una de ellas es, por favor, los móviles, ponerlos en silencio y evitar estar saliendo y entrando del local. Entonces, le damos un fuerte aplauso al doctor y... No sé si se ve, ¿verdad? Sí se ve. Bien, como les iba diciendo, realmente para nosotros un poco es un desafío lo que estamos haciendo en una sociedad, yo crecí en una sociedad muy racista. Entonces, por ejemplo, se llama la ciudad de Guaranda, donde los que están en el centro del parque, están alrededor del parque, no sería aquí, alrededor de la Plaza de Armas, ellos eran los descendientes, hijos del rey de España. Pues te imaginas, ¿no? O sea, en toda la desnutrición el rey de España pues vino a dejar hijos en este pueblo, ¿sí? Y el resto pues eran la siguiente cuadra eran los mestizos, después venían los cholos y así. Y como yo crecí pues en la loma, pues era el indio de mierda. Entonces imagínate que eso. Y con todo ese asunto, realmente la historia construyeron ellos y nos echaron un cuento sobre la historia. Entonces, ¿qué nos dicen a nosotros? Pues que los indígenas eran unos individuos raquíticos de este postecito. Es más, cuando llegó el español, pues era un tipo, me supongo, de 20 metros de altura, hijo de madre, con unos caballos que debían haber sido realmente del tamaño del caballo de Troya, porque, ay, ¿cómo puede ser posible pues, que 160 individuos hayan capturado al Inca en medio de 40.000? Hombre, debe haber sido extraordinario, o sea, wow. Y con esa inquietud me fui al Museo del Oro y he entendido la espada de Pizarro. Cáigase patas arriba, la espada tiene 80 centímetros de largo. Yo me esperaba una espada de 3 metros y no quedé la vuelta y arrase con todo, pues no sé. Y claro, un arma como la de Rambo, ¿no? Que sale y se divierte matando indios. Entonces, imagínense. Entonces él dijo, ¿qué está pasando con esto? Alguien nos mintió, alguien nos echó un cuento. O sea, no hay lógica para que esto se dé. Entonces, y claro, con mi abuela se llamaba Rosa Mozo Pendoleno. En mi familia habíamos crecido con la idea de que éramos descendientes de caciques indígenas y de que habíamos sido dueños de todo el pueblo, con indios y todo, no importa el apellido, habíamos sido dueños de todo, pero que lamentablemente nos quitaron, y a muchos de nuestros ancestros les habían matado justo para quitarles las tierras, quitarles el territorio, y entre ellos a María Manuela Yubitaxi, que tenía 77 años, pero era una vieja bien fajada vieja, y que les tenía rinconados a los mestizos. Y le mataron. Imagínate matar a una persona de 77 años, pero le mataron porque ella era muy luchadora, muy emprendedora. Trataba de defender las tierras que ellas tenían, de defender a los indígenas de que no se den los atropellos, porque les quemaron las casas, les mataban, les violaban, armaron grupos paramilitares para hacer todas estas barbaridades. Y lo paradójico, que la calle del pueblo, la calle principal, lleva el nombre del tipo que hizo todo eso. Sí, entonces nos impusieron una historia. Y claro, cuando empezamos a explorar todo, en
el año 2010, por coincidencias de la vida, nosotros en Ecuador tenemos un centro turístico, ha llegado un antropólogo allá al centro y bueno, se ha puesto a conversar con mi padre. Tenemos una propiedad más o menos de unas 300 hectáreas, con bosque, con todas esas cosas. Y claro, le preguntaban, don Paredes, ¿usted cómo así tiene esta propiedad tan grande? ¿Recibió de herencia? Y claro, mi padre dice, no, yo compré al traficante de tierras. O sea, imagínense lo que pasó. Nosotros éramos dueños de todo, pero como los traficantes nos quitaron las tierras, nosotros tuvimos que comprarle al traficante. A él le compramos. Y lo peor de todo, que él vendió a 7 individuos. Nos llevó 30 años de juicio hasta desañar todo y decir, señores, esto ya es nuestra propiedad. Y a pesar de eso, todavía hay gente que dice, no, todavía hay que quitarles un pedazo. No sé qué. Mire, y ahí el caballero nos dice, pero miren, si ustedes dicen que son descendientes de los caciques, y les soy franco, no sabíamos ni siquiera el apellido. Nos habían dicho, mi abuela nos decía que era Cana, y había sido Cana. Entonces, vaya al archivo histórico y va a encontrar información. Y claro, nos fuimos una pequeña expedición y fue sorprendente lo que encontramos. Encontramos mucha información y hoy estamos acá en el Cusco para un poco ir reforzando eso. Aspiramos de tener el tiempo y más que todo encontrar la información que andamos buscando. Y lo paradójico es cuando tú creces en ese ambiente. Yo sé que muchos han crecido con las abuelas y nuestras abuelas nos contaban de la caja ronca y todo lo demás. En cambio mi abuela me contaba pues de cómo llegaron los incas, qué hicieron los incas, cómo gobernaron en el Ecuador, cómo se casó el Huayna Cápac. Huayna, en nuestra tierra Huayna es el amante, el mozo, etcétera, etcétera. Entonces mi abuela decía, el señor conquistador de mujeres. Claro, lo que pasa es que en la zona ecuatoriana, las gobernantes, ¿quiénes eran? Eran las mujeres. O sea, miren, no había, pues, y no era como ser una concentración, como es el Incario, que tiene un solo líder, y punto. No, era tan disperso, pero la mayoría de gobernantes eran las mujeres. Miren lo paradójico. Y claro, cuando llegue el español prácticamente llega el machismo y una revancha muy dolorosa para la mujer, porque a la mujer le convierte en un instrumento y prácticamente la anula. Bien, entonces vamos a armar esto. A ver, ¿dónde estamos? Justo se nos cayó. R5. A ver. F5. Bajemos. Vamos entonces. Bien. Entonces, cuando nosotros vemos el volcán más grande, y bueno, ahora está reconocido como el volcán más alto del mundo con respecto al centro de la Tierra, entonces se llama Chimborazo. Sí, Chimborazo. Y claro, cuando empezamos a hacer investigación, nos encontramos pues que alguien dice, bueno, chimbo, chimba, entonces debe significar chimba, que es una creencia. Digo, pero hombre, a nadie se le puede ocurrir poner a toda una montaña tan grande, tan imponente, ponerle chimba. Entonces, no sabíamos. Y seguíamos caminando, y nos damos cuenta, el padre Juan de Velasco, en el reporte de la historia del reino de Quito, él habla del reino de Quito. Nosotros consideramos que no fue realmente un reino, porque el reino viene de la visión española, no tiene nada que ver con nosotros. En nuestro sentido, pues tenemos acá los curacascos, los cuales generaban alianzas estratégicas mediante matrimonios. Entonces se casaban, o sea, había fricciones entre una comunidad y otra, se casaban los líderes, las cabezas, y como siempre las mujeres estaban en gobierno, se casaban. Les cuento que mi tatarabuela tuvo 5 maridos. Sí. ¿Y cómo lo hizo? No tengo la menor idea, pero parece que mataba a cada uno de ellos, no sé, o realmente su energía
como ella necesitaba tanta fuerza, tanta energía, porque la abuela contaba es que morían secándose. Se morían secándose, posiblemente la energía que necesitaba ella se apropiaba de la energía de sus esposos. Así es que hay que tener cuidado en ese sentido. Entonces, aquí tenemos más o menos que son 5 provincias. Todo el centro del país, todo este centro, ¿sí?, estaba ocupado por esta comunidad de los chimbos, y ahora que hemos conversado con algunos amigos historiadores de acá, nos consideran que todos somos cañares, ¿sí? Y no es tan cierto, porque los cañares están desde aquí, desde Cañar justamente para abajo, y aquí están todo lo que es, tenemos panzaleos, tenemos los puruáis, y tenemos los chimbos, hacia arriba tenemos los quitucaras, y ahí tenemos los cayames, y tenemos también los caranques, y hacia arriba tenemos los pastos. Entonces, no somos solamente los cañares. Y me sorprendió porque dice, está hablando usted de los cañares. Y claro, y después, claro, por asocio, nos dimos cuenta que a los que estamos al norte, todos somos cañares. O también cuando nos dicen, a los ecuatorianos nos dicen monos, o sea, y no es cierto, porque nosotros les decimos monos a los de Guayaquil. Sí, a ellos les decimos monos, pero a ustedes nos dicen, a todos nos dicen monos, o sea, vengo de ecuatoriano y ahí viene un mono. Entonces hay que salvaguardar el árbol. Bien, entonces más o menos, según la descripción que hace en el siglo XVIII, el territorio de los chimbos tenía aproximadamente 25.000 kilómetros cuadrados. Sigamos, por favor. Pero con el tiempo, pues ustedes se van a dar cuenta, se va reduciendo. ¿Por qué? ¿Cuál es la estrategia que utiliza especialmente la época de la independencia? Es reducir los espacios, reducir los territorios y de minimizar a la gente. Entonces, claro, yo puedo decir, teníamos un gran territorio, pero ahora te quedaste agarrando la silla, o sea, te quedaste en nada, en cero. Entonces esa estrategia la utilizan ellos y van dividiendo y dividen todo, ¿no? Y queda solamente en la provincia de Bolívar 3.945. Es más, le cambian, debía de llamarse la provincia de Chimbo. Ahora, ¿qué hace la academia? Porque todo está en contra. En la academia, naturalmente no lo conoce, ¿qué significa Chimbo en la academia? Significa algo mal hecho, algo que no sirve. O sea, es como que fuera producto chino. ¿Ya? Más o menos eso significa chino. Dice, es que eres chimbo. O sea, que eres mal hecho. ¿Ya? O por ejemplo, has hecho como es algo malo. Entonces, miren, nos priorizan. Y claro, más utilizan el término chimbo es en Colombia, ¿no? Sí. En Colombia es donde utilizan, qué chimbo que eres. O sea, como decir que no tienes palabra, que no tienes personalidad, etcétera, etcétera. O sea, de das cuenta, o sea, es un atentado en todos los frentes, en la parte idiomática, en la parte simbólica, en todo. Reducir, ¿sí? Minimizar, aniquilar. Porque otra cosa es cuando tú tienes un pensamiento claro y dices, señores, este es mi espacio físico, este es mi territorio, esta es mi identidad. Pero cuando te destruyen todo y te reducen a la mínima expresión, entonces acabaron contigo y acabaron con tu pensamiento, con tu ideología, con todo. Esa es una forma de generar conceptos de gobierno, aniquilaste totalmente. Sí. Sigamos. Y sigamos por favor. Dentro de la provincia de Bolívar queda el cantón Chimbo, que es una cosita aquí bien pequeñita. Le reducen totalmente a 265 kilómetros cuadrados. Y lo peor de todo, que los chimbeños ponen ahí Chimbo, ciudad de Benalcázar. ¡Wow! O sea, es una ciudad española. Y si usted conversa con los residentes ahí, todos son españoles. Sí, todos son españoles. Es más, ellos se jactan de no tener un indio al lado. Entonces, imagínate eso. Y claro, para nosotros, decir, señores, la España, ¿de dónde viene Chimbo? Porque esto estuvo antes de que lleguen los españoles. Había la ciudad,
Había territorio, había caminos, había conectividad, había todo eso. Entonces, todo ese proceso empezamos en el año 2010. Entonces, claro, al principio no nos dejaban intervenir, después las radios nos dejaron intervenir, y poco a poco, ahora ya les escuchamos. Es que nosotros somos los chivos. Ah, bueno, o sea, de a poquito se ha iniciado este trabajo. Sigamos, por favor. Y luego tenemos, bueno, aquí está un poco lo que hemos hecho. Hemos recorrido alrededor de 1000 kilómetros cuadrados, hemos recorrido a pie, por cuanto dijimos, bueno, busquemos. No se había hecho ningún solo estudio arqueológico, no les interesaba. Ustedes tienen algunas ventajas. Yo sé que ayer conversábamos con nuestro amigo y él nos decía cómo es todos los procesos que se habían dado acá, pero acá ya encontraron que había una rentabilidad y por tanto están preservando los vestigios arqueológicos, alterados y todo, pero igual lo están preservando. En cambio, en nuestro territorio no es así. La mayoría, y siguen desapareciendo cada día. Estamos trabajando este rato con las comunidades para que las comunidades se involucren y a su vez asuman el control y el cuidado de los vestigios arqueológicos, hasta que a futuro podamos encontrar recursos y poderlos preservarlos, recuperarlos y ponerlos en valor. Porque ahora sí, lamentablemente, no lo hemos podido hacer. No ha habido, o sea, tenemos el Ministerio de Cultura, pero es que ellos hacen lo de siempre. ¿Qué hacen ellos? El festival de no sé cuánto, ponen ahí altos parlantes, grandes artistas y se acabó. ¿Cuánto costó? $500,000. Pides para el estudio arqueológico y cero. No te dan. Por ejemplo, nosotros en la provincia tenemos el famoso carnaval. Se gastan $3 millones. Va llevando a Santa Rosa, a los artistas de esos ribombats que te cobran $400,000 por dar dos horas de alaridos y ya. Entonces, claro, tú dices, pero mire, si hay tanto dinero para gastar en esta gente, den algo para hacer los estudios arqueológicos. Y usted dice que no hay dinero. Pero si fuera fandango, si fuera fiesta, no sé cómo sea aquí, pero los políticos nos están metiendo un cuento, y un cuento de aso, al menos en Ecuador. Todo es fiesta, todo es fiesta. Y hemos caído en el cuento este. Para dominarnos, ¿cuál fue la estrategia de España? Enseñarnos a ser alcohólicos. Y nos logró dominar con el alcoholismo. Y lo mismo lo están haciendo ahora sus descendientes. Les hacen exactamente igual. Entonces, llega el candidato, ¿qué manda primero? El tanquero con trago. Y nosotros tenemos allí un trago que se llama el pájaro azul. Entonces, papá, entra el tanquero con el trago y empieza a repartir, y entra el artista. Ya después, ¿qué importa quién entre? Entonces, agarra el individuo. Y estamos escogiendo gente de esa naturaleza. Y no estamos generando un criterio. Y la academia, como tal, no genera criterio. Eso es grave. La academia no genera criterio. Y ahí hay que pelear nosotros. Ahí tenemos que entrar nosotros a poner un poco el proceso discordante y decir, pare, no, esto no puede seguir así. Entonces, un poco por ahí estamos. Se ha dado, por nuestra presión, pues se ha dado la aprobación de ordenanzas municipales. Hemos logrado que el arqueólogo Jorge Jara, que es un arqueólogo que se jubiló y que ha sido de la provincia, se involucre también. Bueno, él está en la expectativa de dejar algo que trascienda, ¿no? Y nos ha acompañado también en las giras. Entonces, sigamos. Bueno, según el libro que tenemos nosotros, el profesor Aquiles Pérez, él nos dice pues, que el corregimiento de Chimbo, y él nos habla sobre el corregimiento de Chimbo, que fue hecho por los españoles. Entonces llegaron, pues, ¿a qué nombre se llama este pueblo? Chimbo. Y claro, como ellos querían suplantar todo, le ponen San José de Chimbo. Ahora, bueno, ahora ya traducido, es San José, pero en esa época es San José de Chimbo. Y en todos los pueblos, San Pedro de Baranda, San Miguel de no sé cuántos, los valles, y así, todo te pone el santo primerito, te pone adelante el santo para imponerte. La ventaja es que en muchos de los sitios el santo no se lo ve poner y todo el mundo le sigue diciendo Chimbo, le sigue diciendo Baranda y así sucesivamente. Sigamos, por favor.
En las crónicas, por ejemplo, del señorío de Pedro Cisa de León, dice copy-paste. Ahí habla de que tomó, dice, Huayna Cápac por esposa a Chimbo Ocllo. Sí. Entonces, el término Chimbo no es que estamos mal hechos, no es que no valemos. Imagínense, para que se pongan de nombre la realeza inca, es porque alguna gracia debemos de haber tenido, ¿no es cierto? ¿Sí? Sigamos, por favor. Esto es en las crónicas de Huamán Pomma. Dice que Cápac Yupanqui se casa con Chimbo Mama, que era una buena persona, pero que después se falleció y todo lo demás, y después se casa con la hermana, que también se llamaba Chimbo, pero es casi que la vieja jodida, y le tenía bailando al hombre. ¿Sí? Eso dice Huamán Pomma, y luego también lo dice el siguiente, por favor. Y lo dice María. Gracias, porque yo hasta ahora no, solo digo María. Sí, es como tenía un estudiante y tenía una que era austriaco, Carlos, o sea, de Carlos, y tenía un apellido como decía de Schwarzenegger. Entonces siempre decía Carlos y ya con eso pasaba. Entonces, estamos en el asunto. Entonces, aquí dice que en esa época, según Huamán Pomma, como es Cápac Yupanqui, era muy enamoradizo. Bueno, es que los incas no fue, ¿es en serio? Ellos tenían de docena en docena. ¿Sí? Y bueno, era un proceso de conquista, de conquistador. Entonces, ahí sale Cusi Chimbo, que sería la hermana de Chimbo Mama, ¿sí? Pero que ella evidentemente pues, tenía un carácter muy fuerte y le encantaba pues, divertirse. Bueno, lo que pasa es que en esa época también había cultura, pues, ¿cuál es el problema? Había escuelas de cultura, sí señor, escuelas de danza, escuelas de baile, todo eso había. No es que ahora nosotros nos estamos inventando, no señor, en esa época también había. Pero también es la visión del cronista, que le ve como que si tú bailas, como que es algo que rompes, y no es así. Por ejemplo, como nosotros somos una sociedad colectiva, vamos a la minga. ¿Cómo vamos a la minga? ¿Alegres o tristes? Todos alegres, es fiesta. Es fiesta ese día. No sé cómo sea acá, pero en Ecuador es fiesta. Todo el mundo vamos, las mujeres haciendo una cosa, los varones haciendo otra cosa, los guaguas, hasta los perros van. Todos vamos a la minga. Entonces, como es una sociedad colectiva, para nosotros todo es fiesta. No en el sentido de la borrachera, porque no había, pero sino en el sentido de la alegría de vivir y de hacer las cosas. Lo que no ocurría, por ejemplo, lo que no ocurre ahora. Somos una sociedad individualista. Lo que le pase a mi vecina, ese es problema de ella. En cambio, en esa época no. Era un proceso colectivo. Por eso es que con los términos de la machúa, entonces, esto es un cuento. ¿Cómo vas a robar algo que es tuyo? Es ilógico. ¿Y cómo vas a ser vago si estás metido en el tumulto? A ver, acá estamos en la minga, ¿qué estás haciendo? Date para hacer esto. Ahora, si es vago es porque el jefe nos va a mandar. Pero en las mingas nosotros organizamos de esa manera. Vamos a hacer una carretera. Entonces uno va trazando adelante, nosotros vamos limpiando, nosotros con los asadones, el pico, la pala, etcétera, etcétera, y vamos trabajando. Entonces es todo un concepto de la colectividad. Por lo tanto, el considerar que, por ejemplo, dice cruel, dice mal acondicionada, amiga de banquetes y borracheras, ahí, como es el cronista, ya le metió la mano. Ahí ya le distorsionó. ¿Sí? Entonces, eso dejemos para siguientes. Y aquí les va a comentar mi esposa lo que hemos hecho, o sea, lo que hemos ido encontrando en el camino, los vestigios. Buenas noches con todos. Bueno, aquí lo que hemos hecho en realidad es, hemos recorrido, como dijo Freddy, 1500 kilómetros más o menos. Unos 3 años, 4 años vamos recorriendo ya. Y lo que
que nos hemos ido encontrando en realidad ha sido maravilloso para nosotros, porque Ecuador, la parte arqueológica, en realidad está perdida. Tenemos tan poquitas cosas con las que podemos presentarnos ante el mundo, que no hay en realidad algo que nos represente por un lado y que nos dé identidad como tal por otro. Nuestro país desgraciadamente no tiene identidad propia, no tenemos nada, tenemos cosas que vienen trayendo de Perú y que se ha adaptado allá y se ha adoptado. Tenemos la música que va hablando de aquí de Perú y pues allá se canta también. Tenemos cosas así, ¿no? En ese sentido, y hemos perdido identidad. Nuestro pueblo desgraciadamente no tiene identidad, y estas cosas que hemos ido encontrando nos está dando ese arraigo finalmente en el tema de poder sostenernos como tal, como grupo social que somos, con identidad propia, que no venimos solamente a partir de una conquista, en este caso de los incas, sino que tenemos una historia que nos sustenta. Y en este caso, una de las cosas más importantes de los muros que habíamos encontrado acá es, desgraciadamente, están en medio, como todo, ¿no? Están en medio de zonas ya pobladas, de haciendas, de lugares así, y las personas lo que han hecho es recoger las piedras, eliminarlas, utilizarlas de otra forma, poner para sus casas de cimientos. ¿Por qué? Porque simple y llanamente no saben de qué se trata. Nadie les ha dicho qué es lo que existía ahí, nadie les ha dicho que esto pueden preservar, que eso les puede dar de pronto un tema de turismo y entrar a mirar cosas maravillosas y poder levantar una historia, un sustento histórico atrás. Nadie, y eso se va perdiendo. Entonces aquí tenemos, mira cómo el saqueo ha sido constante todo el tiempo. Piezas valiosas se han perdido, apenas se han encontrado en esos sitios, cosas chiquititas, un poco de cerámica, ropa, por supuesto, y no hay nada más. En la parte de aquí abajo, ahí la persona que está con barbita, él es el arqueólogo, el doctor Roberto Jara, y él nos supo decir que en esta parte de aquí ya correspondía al tema inca. Desgraciadamente, la persona que tiene ese terreno y todas las piedras y todas las cosas tan bonitas, pues cogió, derrumbó y ocupó para hacer piscinas de peces. Y acabó con toda esa belleza que había ahí. Inicialmente, probablemente era una zona que era punca, alta, pues no hay absolutamente nada. Pretender recuperar eso, pues casi que imposible, porque eso es como un rompecabezas. Cómo uno junta una cosa con otra cuando no sabías cómo estaban puestas. Entonces, hemos ido perdiendo estas cosas, y esto que ya es posterior. Lo demás antes, más ahora. Recientemente, en el año pasado hasta acá, Quito, por ejemplo, quienes hacemos un poco de activismo en la ciudad de Quito, hemos protestado a través de las redes porque el alcalde hizo que pasara el famoso metro para Quito por la famosa empresa Odebrecht, por la Plaza San Francisco, una de las plazas más importantes pre-inca que existía y que existe en Quito. Destrozaron un montón de tema arqueológico, botaron a la basura y los desaparecieron. Así es. Perdimos todo un bagaje gigante de historia y de sustento de lo que podríamos saber quiénes somos, de dónde venimos. No tenemos. Eso es lo que nos ha pasado en Ecuador. A ustedes, como tienen una ciudad tan rica con tantas cosas, a cuidarla. Porque ven, a buscar hacer activismo, a buscar que la gente no se ensucie en las paredes, que la gente no se raye, que no bote cosas en el piso, a tener su ciudad limpia, a hacer activismo a partir de eso. Porque si no haces eso, nadie se conduele. Y las autoridades, a ellas no les interesa, a ellas les interesa el dinero. De otra manera, no les importa cómo, no guardando la historia. Aquí tenemos una imagen comparativa, imágenes comparativas de caminos que hemos encontrado, que son los famosos grupos por donde caminaba la gente. Que luego, cuando llegaron los incas, también aprovecharon este tipo de caminería
que está prácticamente cavada en medio de una montaña, que no es muy honda, y que por arriba tenían vegetación. Entonces, caminar por ahí era fresco y los chasques caminaban y recorrían estos caminos, ¿no? Es muy diferente, esto creo que es de Cusco, ¿verdad? ¿Esto? Este es de Vietnam. De Vietnam. Entonces, obviamente, pues el camino es otro tipo de camino, ¿no? Nosotros teníamos este camino así, por donde y es una cosa grandísima, al menos en la provincia de Pichincha, tenemos muchísimo de este tipo de camino y también en Río, ¿no? Este tipo de camino por donde se sigue circulando aún. Los cumucos que son cubiertos te protegen del frío, te protegen de la lluvia y puedes caminar tranquilamente bajo la sombra, ¿no? Esto encontramos ya en la provincia de Bolívar, en la parte baja de arriba, en la parte baja de la provincia de Bolívar, es decir, en la Yunga o en el subtrópico. Para nosotros fue impresionante encontrar esos muros, están prácticamente vírgenes, ¿no? No han sido tocados. Había un camino lateral por ahí que parecería que bajaba por ahí con ganado y algún punto por ahí hay derrumbado, pero estos muros tienen más o menos 1,60 m de ancho y hasta casi 2 metros de alto. Entonces están colocadas las piedras de una manera tan pareja y son impresionantemente. Finalmente no encontramos el final. Llegamos a un punto y ya, como es todo selva, ya nos cogió el día, pues ya nos tocó regresar. No encontramos hasta dónde va. Entonces, en este punto es que vamos a regresar para poder seguir mirando, porque hay espacios divisorios, ¿no? Esto es Treinta, todo esto. Eso es antes de. Y lo de abajo corresponde a una tola en la búsqueda de justamente los ancestros de Freddy. Su abuela, que fue una de las últimas caciques, su tatarabuela, más bien dicho. Y este cúmulo de tierra está en la parte más alta de un gran valle que se ve hacia la profundidad y el horizonte casi hasta la costa. Ahí hay 2 árboles representativos dentro de nuestras culturas. Está un quichual, que es un árbol que tiene muchísimos años de crecimiento, y está representando la parte gobernativa del cacique o de la cacique, y junto a él había un polla, una mamapolla que le dicen acá, o un San Pedro que le dicen, es este que tiene púas, ¿no? Un cactus. Los dos representan la parte gobernativa de lo que era esta mujer. Consideramos o creemos, guiándonos un poco por la parte intuitiva en este sentido, de que pues ahí está la última cacique que fue asesinada, que fue llevada hasta allá por todas las comunidades, ¿no? A las mujeres, cuando morían a las caciques, sobre todo, y a las mujeres, sus pueblos la recogían y la iban llevando por todos los pueblos, iban presentándole honores y recorrían toda la provincia y les dejaban en los sitios más altos, en este caso en un cúmulo de estos que eran parte de donde ella seguía gobernando espiritualmente a partir de ahí, porque ese es el punto central de la provincia. Entonces desde ahí gobierna, sigue manteniéndose su espíritu para la comunicación con todo el pueblo. Solo hay una pequeña estelita de piedra aquí que no dice nada, solo está ahí. Debemos suponer, habíamos nosotros averiguado con Taita, con el que tenemos comunicación, me decía, la estela representa la parte católica. Como ella era cacique, de pronto eso era donde colocaron los católicos o quienes ya estaban inmersos dentro de la cuestión religiosa, esta pequeña estelita de piedra para señalar el sitio. No tiene absolutamente nada más. Esto encontramos, esta parte también, todo esto está en el subtrópico. Esto ya es Inca, este es un canal también que fue un descubrimiento maravilloso, porque claro, uno ve el canal y dice, wow, ¿qué es esto? ¿Y para qué es? Todavía no sabíamos ni para qué era. Entonces este canal en la parte de aquí arriba tiene como 40 centímetros de ancho y tiene igual como 40 de profundidad, y los laterales, los elevados, tienen como 20 centímetros, ¿no? Tú
Tú lo ves de aquí y obviamente en perspectiva también estás viendo lo que se va adelgazando. Y en realidad, en la realidad también es lo mismo. Termina en la parte baja, en un ancho como de 2 centímetros, la misma altura, y se supone que es por donde bajaba agua, y en la parte de abajo había una especie como de ducha, podríamos decirlo así, de piedra. Sí, ¿cómo dices? Eso. Y donde, claro, el chorro de agua le cae ahí. A una persona parada le cae ahí. Entonces, es lindísimo porque es de una perfección impresionante. Impresionante. Tú ves los elementos pegados y no hay posturas así visibles, o sea, no hay pegamento, ¿no? Entonces, el arqueólogo cuando vio esto, él dijo que esto era ya nunca. Es una maravilla, igual que esta parte del vuelo. Esto es lo que se ve, esta es la parte final. Esta es la salida. Entonces la salida tiene así 2 centímetros de abajo y arriba, acá, tiene 40 centímetros. Estos son petroglifos que se han encontrado ahí mismo. Hay unas cosas maravillosas, como todo, pues como no sabemos, las personas no sabemos, ignoramos tantas cosas, bueno, tampoco hay derecho de saber todo. Pero quienes viven ahí, en las piedras, pues las rayan, se suben, se bajan, les pintan. Como es selva, se cubre de lama, pero la iconografía que tienen estas piedras son impresionantes. Entonces, desde una cuestión básica, es decir, soles o hasta formas de personas, no sé hasta qué punto podríamos hablar de seres extraños con ojos rasgados, ojos muy grandes. Entonces tenemos todo eso, ¿no? Ahí se lo reflejara con una pieza inca también. Estos tienen, estas piezas, las pequeñitas, tienen las familias en sus casas, como tener cualquier cosa. Entonces uno va y dice, sí, yo tengo estas cositas, y le sacan a uno y wow. Es más, lo que ponen en el piso, pequeñas muñequitas, tipo, no sé si acá las conocen, tipo Valdivia, unas mujeres pequeñitas con grandes senos, con exagerados sus genitales, ¿no? Entonces les ponen ahí y dices, ¿por qué le puso ahí? Es que para que me dé suerte. Entonces hay una ignorancia total, un desconocimiento total de la realidad y de estas bellezas arqueológicas que nos podrían dar otro tipo de conocimiento. Esta es una imagen yendo por una carretera al fondo que se vio en un momento que iba manejando así, ¡wow! ¡Mira, mira! Todas pirámides. No las hemos visitado todavía, no, solo las hemos, les tomamos fotos, ¿no? Les tomamos imágenes. Entonces, trabajo para hacer en Ecuador hay muchísimo. Y creo que hasta ahí. Bueno, vamos a hablarles del sistema de gobierno en la zona ecuatorial. En nuestro caso, cada generación buscamos nosotros a la Atahualpa. Atahualpa no es nombre, es un rango, no es nombre. Y tampoco significa huevo de gallina, polluelo de gallina, no sé qué, nomás que al cronista se inventó por ahí. Atahualpa, Atau es elegido y Hualpa es creador, el elegido creador. En la zona ecuatorial, cada que nace un niño o una niña, toda la familia se preocupa de ese niño o esa niña, de saber si es o no el Atahualpa. Es el niño o la niña, hoy por hoy, ya no le dicen evidentemente el Atahualpa, le dicen es el niño o la niña que trae la suerte a la familia. Lo que pasa es que en nuestras culturas ancestrales, todo era en base a la energía. No sé si alguien es aquí casado. ¿Quién es casado aquí? Alcen la mano con confianza. Sí. Bueno, cuando nosotros nos casamos, porque yo también me casé, cuando nos casamos, tenemos una etapa entre 2 y 3 años de armonía energética. No solamente es el hecho de convivir, sino de armonizarnos energéticamente la pareja. Entonces al principio nos sale mal, en mi caso yo me quedé sin trabajo, bueno, nos pasó de todo nos pasó.
Eso le llaman en Ecuador, le dicen el noviciado. O sea, es el poder acoplarse, todos energías. No es solamente el hecho de tener sexo, no. Es el unir dos energías. Dos energías. Y eso lo sabían nuestros ancestros. Eso lo sabían. Por eso es que cuando el cronista dice, no, pues acá venimos nosotros a civilizarles porque estos individuos eran todos contra todos, no importa que encuentre un hueco y por ahí le va a dar. Entonces, eso es un cuento chino del cronista. Ahí se inventó para justificar que él nos atrajo a la religión y nos impuso y dijeron que ahora sí hay que casarse y todo. No. Habían pactos y evidentemente era un pacto energético. Yo no podía ir atrás de la compañera porque ella es casada. Y como es un proceso colectivo, estoy afectando a toda la comunidad, no estoy afectando solo a ella. Pero en cambio, cuando viene el español, ¿qué nos dice? Y bueno, lavando lo mismo queda. ¿Sí o no? Ese es el cuento que nos metieron en la cabeza. Lo mismo da. Y además, no ha pasado nada. Mientras tu marido no se entere, no pasa nada. Entonces, pero no sabes la alteración energética que produces. Porque te quedas impregnado del parásito energético a tu lado. Entonces ahí vienen los problemas. Por ejemplo, mi padre era mujeriego. ¿Y qué pasaba en la propiedad? Se empezaban a morir los terneros, a morir los chanchos, caray, los negocios nos iban mal, o sea, nos caía el mundo encima. Y mi madre ya se daba cuenta, y ya mi madre le confrontaba, ya, la vaina. Entonces, eso pasa. No sé, hagan experiencia ustedes también, y se van a dar cuenta de eso. No les digo que vayan a ser infieles, porque capaz que no logran sobrevivir ese asunto. Sí, es muy difícil. O sea, en nosotros, en nuestras culturas ancestrales, todo es en base a la energía. Todo es en base a la energía. Entonces, cada generación nace este elegido creador. Cada generación. Entonces, y cada mujer, por ejemplo, si el cacique, o en este caso el curaca, tenía esposas, varias esposas, posiblemente de cada una podía nacer uno o dos, no hay más. No es que porque nosotros, por ejemplo, somos 8 hermanos, no es que todos son elegidos creadores, no es cierto. Entonces, ¿quién es este elegido creador? Es un individuo que tiene una fuerza, una energía, que es más o menos comparable con el foco que tenemos acá arriba, versus los otros, que serían como los bombillitos que se pone en el arbolito de Navidad. Entonces, ¿cuál es el concepto de la comunidad de la zona ecuatoriana? Si encontramos al Atahualpa, al elegido creador, todos nos sumamos atrás de él y nos hacemos como un foco grandísimo, que sería la fuente total de la energía. Así funcionaba en la zona ecuatoriana. Por ello es que no importaba quién sea el gobierno, si es hombre o mujer, no importaba. Lo que importaba es quién tenía esa fuerza, quién tenía esa energía. Eso es lo que importaba. Entonces, evidentemente, yo algo como estaba con el compañero, acá no hay esa noción, no existe. Esto es propio de la zona ecuatoriana. Entonces, hoy, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen, por ejemplo, especialmente las abuelas? Nacen los nietos y enseguida le dan un animalito en nombre del nieto. El que nació contemporáneo al niño o a la niña. Entonces, si el animalito crece fuerte, robusto, etcétera, ese es el Atahualpa. ¿Sí? Pero si el animalito se enferma y es más, hay riesgo de que se muera, no, este guapa sí tiene mala espalda, ¿sabes? Este guapa tiene mala espalda. Entonces, automáticamente el animalito le ponen a nombre del niño o la niña que tiene esa energía, esa fuerza, ¿sí? Y el animalito no se sacrifica porque el animal se está sacrificando. ¿Sí? Ese es el concepto en nuestras culturas ancestrales. Ya tenemos a Guayacapa, de lo que les decía, ¿no? Para nosotros, ¿qué andas haciendo, Fredicito? Me están diciendo las compañeras. Aquí guaynaldeando. ¿Qué estoy haciendo? Estoy moceando. Estoy de conquistador de las guardias. En eso estoy. Entonces, dicen, ya, pues nos irás llevando siquiera aquí. Ya estamos un poco, ¿no? Entonces, bromeamos, porque a veces me conocen desde que era niño. Entonces, siempre andamos bromeando. Entonces, Guayacapa era el señor conquistador de mujeres. Piensen en la simbología de qué era eso.
porque él tuvo que conquistar la zona ecuatorial. Y se casó con cada una de ellas. Se casó con todas. Y es más, le encantó que solo vivía ahí. Entonces, imagínate, por eso digo, el concepto simbólico de ponerse el nombre. Soy el conquistador, pues. Sí, soy el muso de todas. Entonces, imagínate, ese es el concepto. Bien, acá ustedes tienen su propia definición, yo la respeto mucho, pero un poco lo estoy compartiendo lo que pensamos al norte. Sigamos, por favor. El cacicazo Cando Pinamunga, Philip Cando Pinamunga, si ustedes vieron lo que explicaba Carmita, vieron ahí la piscina ceremonial, suponemos que en este sitio fue donde creció Philip Cando Pinamunga, que hasta donde nosotros tenemos, según la memoria oral, es uno de los hijos de Atahualpa, y por eso es que le dan el reconocimiento de cacique de la Real Colonia. ¿Sí? Porque no creo que el español, pues vea cualquiera cruzando por ahí, vení, mamito, vení acá, te voy a dar. No es así. Entonces, tenían que hacer todo un proceso para demostrar que tenía sangre, entre comillas, noble, y en función de eso les reconocían el cacicazo. Cando significa fuente de energía, fuente de vida, Pinamunga, ostentar el poder. Por ejemplo, nosotros ahí tenemos, también producimos salinas, ahí es donde sale la sal. Entonces ahí tenemos el Cando macho, que sería el Cando guarni, el Cando guaira, el Cando cari, Cando macho, Cando hembra y Cando del viento, porque son fuentes de vida. La sal en nuestro sector, como no estábamos en la sierra, no teníamos salida al mar, la sal era una fuente de vida para poder sobrevivir. Es más, es una sal característica porque tiene como es yodo y por lo tanto no se desarrollaban los problemas que teníamos donde no hay yodo, que es el problema del pozo. Siguiente, por favor. En el libro Atahualpa Uchisela, ahí la cuestión, ahí la bronca, ¿no? O sea, el Atahualpa fue del norte, del centro, del sur, del más abajo. Vean el tamaño de una sola. Es como decir, yo nací en el Ecuador, pues ¿cuál es el problema? Nacionalidad no nos pide. No nos dicen en el pueblito. ¿Dónde hemos nacido? Tal, pero ahí están pues, nuestros amigos los historiadores en la competencia. Entonces, él dice que en una de las batallas, aquí está, tenemos el segundo párrafo, cuando Huayna Cápac asume el Serrinca, él empieza a mover a los víctimas, como decimos nosotros, y les trasladaban de aquí hacia lo que es la zona ecuatorial, y de la zona ecuatorial los traían para acá. Entonces él empieza este traslado. Esto evidentemente molesta a los curacas del norte y se produce la sublevación. Es más, la mujer Quilago, que es una curaca, que Quilago, a ver, pues, ¿usted qué es el conquistador? Venga para acá. Y él invita. Y no venga acompañado, pero es el Inca, pues, es divino, ¿no? Véngase para acá, aquí voy a estar. Y casi le cuesta la vida a Huayna Cápac. Entonces se le tiró la boca y se da la batalla de Yahuarcocha, y en Yahuarcocha muere el cacique Cando. O sea, desde ahí se viene manejando este término Cando. ¿Sí? Y Pinta, que evidentemente logra escapar, pero finalmente, pues según la leyenda, desde la escuela nos contaban que fue un guerrero mismo muy valiente y que Huayna Cápac lo admiró tanto, pues que al final de despellejo, pues hizo con el pueblo un tambor ceremonial. Entonces, bueno, para mí que soy alguien ya le metió mano ahí. Puede que sea cierto, como que alguien le metió mano. Sigamos con el corregimiento de Chimbo, Jimena Costales, dice que el fiscal protector, aquí este es el documento que hemos encontrado, más antiguo, es de 1652. A la muerte del padre de don Felipe Cando, ya no es Philip, sino que ella adopta el nombre real, que es Felipe Cando Pinamunga, y lleva los dos apellidos juntos.
no los separan y se manejan así hasta la época de la independencia. Donde, lo que pasa es, por ejemplo, el español que llegó acá en América, primero, hablar de que eran hombres es dudosísimo. Es decir, la mayoría de gente era gente pobre, así como vienen nuestros migrantes que ahora estamos en Ecuador, tiene cualquier cantidad de venezolanos, etc. Y yo pienso que ustedes también están con lo mismo. Entonces, no es que ellos vienen cargados el maletín con dinero, a ver, vengo pues a conquistar América y vengo a invertir. No, ellos vienen a saquear. Vienen a llevarse todo el valor que tenemos. Entonces, era gente muy pobre. Y la mayoría, un buen porcentaje de ellos se casaron con las hijas o los hijos de los caciques. Y vivían a expensas del cacicazo. ¿Sí? Y evidentemente prevalecía el apellido indígena. Entonces ellos sacaron por decreto, que es cuando llegó la colonia, la independencia, de que el apellido tenía que ser del padre, no de la madre. Porque aquí no importaba si era el padre o la madre, no importaba. El apellido Cano Pilamunga se seguía manejando. No importaba si era varón o mujer, no importaba. El apellido prevalecía. Pero llega la independencia, entonces hicieron prevalecer el apellido del padre. Y evidentemente, pues ya va desapareciendo los apellidos indígenas. Siguiente, por favor. Bueno, hemos ido encontrando, y lo que les decía, ¿no? Hay juicios de Juana Ati y doña Isabel Cano Pilamunga, don Carlos Pilamunga. O sea, se va dando todo un bagaje donde se disputan entre la misma familia el dominio de los territorios. ¿Sí? Y claro, también se producen matrimonios, no es que se casaba con fulana y leíamos en el testamento, ¿no? Por ejemplo, dice, me caso con fulana de tal, no tenía dote, pero yo, al ella demostrar que era virgen, asumo la dote. Entonces, imagínense, o sea, parece que la virginidad en esa época tenía un coste, no es poco. Bien, sigamos adelante. Aquí tenemos don Jacinto Cano Pilamunga, don Antonia Cano Pilamunga. Entonces, todos los nombramientos que se van dando, y como es, ya se van mezclando también ya con los apellidos. ¿Ok? Canto de la Vega. ¡Wow! O sea, ¿se acuerdan de la película del zorro, cuando el zorro era de la Vega? Imagínense, pues acá también teníamos en Ecuador un zorrito de estos. Entonces, imagínense ahí. Doña Isabel Cano Pilamunga contra Antonia Cano Pilamunga. Bueno, doña Isabel Cano Pilamunga es mi tatara. Sí, sigamos por favor. Y si identificamos los territorios, vamos dándonos que todos estos juicios se daban en Pachatanga, San José de Chimbo, Pilahuí, Simiaco, Gamemal, Carata, y todo este centro. O sea, todo el centro del país. Este cacicazo dominó todo el centro del país. ¿Sí? Ahora, evidentemente, estamos en la búsqueda de estos documentos. Como les digo, tenemos hasta 1642. Queremos buscar los más antiguos. Se presume que puedan estar acá en Perú o en su defecto en España, en el Archivo de Indias, porque ellos en todos los documentos dicen según el memorial. Entonces se supone que el memorial es donde el rey de España pues, le reconoce a él como a Philip Cano Pilamunga como el cacique de la Real Corona. Sigamos por favor. Entonces, un poco la mezcla que tenemos nosotros somos los chimbos, sáchilas, quitucaras, inca, aucas. Lo que pasa es que tenemos que entender el entorno ancestral. Primero, no éramos comunidades aisladas. No, señor, no éramos comunidades aisladas. Siempre estábamos conectados. Cada que el Perú, lo que hoy es el Perú, caía en desgracia, como era el fenómeno del Niño, ¿dónde crees que iban a traer la comida? Si tú llegas a Aguas Verdes, desierto, pasas el puente nomás, y hasta ver. No sé los que han viajado por la frontera. Así somos. Entonces, iban a traer comida desde allá. Hay un pueblo que se llama Balsapamba, donde crecían las balsas.
enormes árboles de balsa, donde bajaban, tumbaban, hacían las balsas, bajaban por los pies del río Guayas, mano izquierda el Perú, mano derecha frente a frente México. Entonces no eran comunidades aisladas, no señor. Entonces ahora ya en México he encontrado vestigios de las culturas que están en las culturas ecuatorianas, he encontrado vestigios. Entonces hay una conectividad, no hay un guerrero. Ahora, ¿por qué se da la conquista del Inca? Es porque el Inca necesitaba comida para darle de comer a toda la gente. Porque como ustedes saben, una comunidad caía en desgracia, ¿qué tenía que hacer el Inca? Mandar socorros hacia esa comunidad. Entonces, claro, cuando empiezas a restarte el abastecimiento, ¿y quiénes eran los que abastecían? Eran estas zonas, entonces tenía que controlarse estas zonas. Porque teníamos la misma ideología, la misma religión. Nosotros adorábamos al sol, a la luna, a las estrellas, a los apus, y etcétera, etcétera. Teníamos la misma religión. Teníamos exactamente igual las huacas, que eran los cerros sagrados o los entes sagrados. Todo era exactamente igual. Entonces no había un proceso de decir yo voy a dominar porque esto es un subversivo. No. Era por la alimentación. Y como ustedes saben, para nosotros el oro y la plata no tenía valor monetario, sino más un valor espiritual, más no un valor monetario. Entonces el gran problema era la alimentación, el darle comer a toda esta gente que vivía en todo este gran territorio que se llama Tahuantinsuyo. Sigamos un poco. Entonces, hemos hecho hasta ahora el árbol genealógico. Tenemos aquí solamente roto en la parte de definir si Philip Cando Pilamunga es o no es hijo de Atahualpa. Ahí hay una ruptura porque los chimbos generan una alianza matrimonial con los chachapoyas. Y ayer conversábamos con el doctor Ramírez González. Claro, él decía, es que los cañares, dice, se aliaron con los chachapoyas. Claro, es que él ve a los cañares como todo el norte son los cañares. Entonces, digo, claro, fueron los chimbos, no fueron el enemigo, fueron los chimbos porque ellos generaron una alianza matrimonial. ¿Sí? Y ahí es la señora que adopta Chimbo Ox, señora brillante, o para nosotros es brillante. ¿Por qué? Porque ella era blanca, pelirroja. ¿Te das cuenta? Blanca, pelirroja. Entonces, y claro, llamaba la atención de todo el mundo. O sea, es como por ejemplo, aquí todos somos negritos, ¿no es cierto? A excepción de los pero la mayoría somos negritos. Y claro, viene hecho una gringa azúcar, no va a llamar la atención, y lo mismo le pasó. Entonces, claro, o sea, así funciona. Entonces, vamos dando, y aquí está Felipe Cando Pilamunga. Él tuvo 3 esposas, Felipe Cando Pilamunga tuvo 3 esposas, y él va dejando, ¿no?, a los hijos de cada una de las esposas prácticamente 2 provincias de lo que hoy es Ecuador. Entonces, a mi ancestra, que es María Manuela Yubitaxi, aquí hay un rompimiento también, porque los señores, los patriotas de la independencia, convocan a los indígenas, a los caciques, les convocan a una reunión para definir qué territorio les dejan a ellos y qué territorio queda para los mestizos. Pero Juan José Flores, que era una mezcla entre negro e indígena, ¿sí? Juan José Flores, él tenía bajo sus órdenes todo un ejército de gente de color. Esa noche dice que comieron, merendaron, hasta bebieron, la mayoría se chumó. Esa noche el grupo del ejército de color aniquiló a todos los caciques, desaniquilaron. ¿Qué hicieron los indígenas? Buscaron al Atahualpa y recae en María Manuela Yubitaxi. Todos los descendientes buscaron al Atahualpa. Por ejemplo, descendientes del cacicazgo Cando Pilamunga somos más de 50.000 personas. O sea, es un cacicazgo inmensísimo.
pero ya no tenemos los mismos apellidos. Todos hemos crecido, que somos descendientes de los caciques. Todos hemos crecido con eso, con la leyenda de eso. Pero no hay un proceso de identidad, porque como no hay historia, como el mestizo creó su propia historia y nos aplastó al resto, entonces hoy estamos trabajando, tratando de reivindicar esa historia. Sigamos, por favor. Y bueno, como les contaba, mi tatarabuela tuvo 5 esposos. Los 5 esposos murieron. Hasta ahora, de lo que hemos conversado con los paitas y las mamás, era la energía que ella se apropiaba de los esposos, porque ellos morían secos. O sea, morían, me supongo que, no sé, secándose, decía mi abuela, morían ellos. La siguiente Atahualpa en la generación se llamaba Mariana Pendolema. Ella no pudo asumir porque fallece antes de que asesinen a su madre. Ella fallece por cuanto pues, los partos siempre le dejaban debilitada, hasta que finalmente pues, tuvo su último parto y al medio año del último parto que tuvo, pues falleció. Entonces quedan dos. Y lo paradójico, por mi madre desciendo de un esposo y por mi padre desciendo del otro esposo. O sea, es como que mi padre y mi madre se casaron entre hermanos, más o menos. O sea, entre primos. Es más o menos así. Y lo paradójico, que cuando yo voy a Quito, me caso con una Tumipamba, que justo es del área de la Casa Real del Inca Huayna Cápac. Entonces, mira cómo vamos un poco armando los conceptos históricos. Sigamos, por favor. Miren, eso para nosotros no es relevante, pero hemos encontrado en la investigación estos cambios eran tan fuertes en su poder que el rey de España les dio hasta escudo de armas. Les dio escudo de armas, ¿no? Para nosotros, el soy franco, no es relevante. A mí no me interesa ser español, suficiente con ser ecuatoriano. Eso es lo que me interesa. Y más me interesa lo que es mi parte ancestral, mi parte ruma, mi parte indígena nativa. Siguiente, por favor. Y claro, en el libro, ahí explica, ¿no? Dice que se recoge, dice, como cantos son españoles o muy vinculadas a España. Entonces, no son españoles, están vinculados a España. Siguiente, por favor. Y bueno, les quería compartir aquí, en nuestra zona, como es una zona, como la pueden ver ustedes, es una zona verde, muy productiva, la fertilidad también de sus mujeres. Hay un mito que se talló en la montaña, se talló una mujer embarazada. Es más, como es el ídolo sagrado, era una mujer, ¿sí? Y que cuando nos conquistó Huayna Cápac, la capturó y la vino trayendo acá al Cusco, sí, la trajo. Y también trajo, como se supone, es una alianza, también venía trayendo aparte de la familia real, en este caso la familia de los Uracas, de los chinos, también se trasladaron a vivir acá en lo que es el Cusco. Y puede que algunos de ustedes sean descendientes de su familia. Sí. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que tendríamos que empezar a escarbarnos, en verdad, a buscar, porque la mayoría de nosotros, ¿hasta dónde llegamos en nuestra investigación de ascendencia? Hasta la abuela, posiblemente hasta los bisabuelos, más abajo de eso ya no. Entonces, hay que empezar a buscar. ¿Quiénes éramos más atrás? ¿Quiénes estaban detrás de nosotros? Y realmente a construir algo que no me he perdido del doctor Carlos Cerón, que es nuestro amigo común. Él dice que él tiene un dicho: vea, Freddy, si usted mismo lo escribe, nadie le va a dar contando las cosas. Tiene que escribirlas usted. Pienso que con esto la idea es motivarles a investigar nuestra ascendencia. ¿Sí? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Sí? Entonces,
No somos lo que nos pintaron y la distorsión que se da en muchos de los cronistas. Y poder demostrarlo, poder rebatirles también. No decir, no aceptarlo, porque el historiador común y corriente que dice, es que la crónica dice eso. Así dice. Hay cronistas que en la captura de Atahualpa los españoles mataron a 2.000. Otro dice 4.000. Otro dice 8.000. Otro dice 11.000. Pero en algo que se pusieron de acuerdo es en lo siguiente, que ni siquiera les salpicó una gota de sangre. ¿Se han visto ustedes la película de Valiente de William Wallace? Sí. ¿Cómo termina él después del combate? Termina bañado en sangre, y estos tipos matan 2.000, matan 4.000, 8.000 o 11.000, según el otro cronista, y no les salpica ni una gota de sangre. ¿Qué les mató de risa? Entonces, realmente hay mucho que investigar, hay mucho que confrontar. No podemos seguir nosotros aceptando lo que ellos dijeron. Y tomarán en cuenta que el concepto desde Pachacuti, el concepto inca es un elemento divino. Ya no es el hijo de Inti, ya no. Pachacuti le puso a la misma altura de Inti. Entonces el inca es un elemento divino. ¿Que cómo le pintan ellos? Que llegó Valverde, que era un curita de 1,50 m, rechonchito, gordito ahí, y le da la Biblia y todo lo demás. Ese es el cuento, está bonito. Ahora yo me pregunto, Felipillo, que él sabía que se estaba entrevistando con Dios, porque para nosotros el Inca era Dios, era divino. ¿Tú crees que el tipo se acercaba ahí? ¿Qué hubo, Atahualpa? ¿Cómo te va? Pues ¿cómo has estado? ¿Sabes que te traigo acá a estos blanquitos? Primero no eran blancos, porque aquí había la bola de blancos. Miren, todos somos oscuros. España había estado conquistada 800 años por los moros, por lo tanto era gente de color. Y por eso es que en el último estudio que hacen en Ecuador, los mestizos somos el 67% indígenas, somos el 20 y no sé cuánto blancos, y tenemos un 14-15% de negros metidos. ¿De cuándo en vez un negro se metió por ahí? Sí, porque justo venimos de esa mezcla. Hasta los propios indígenas tienen esa mezcla. Entonces, evidentemente, compañeros, tenemos que sentarnos a investigar para realmente ir desmenuzando la verdadera historia. ¿Qué fue lo que pasó? Porque para nosotros, la memoria oral del Cacicazgo Cano Piomunga, la captura de Atahualpa nunca ocurrió, nunca se dio. Sí, cuando salga el tercer libro, y vamos a ponerlo en la red, ahí les va a salir la sorpresa. Entonces, evidentemente, hay mucho que hay que escarbar, hay mucho que hay que trabajar. ¿Sí? Yo les invito a eso. Sentémonos a investigar. Alguna vez un amigo me decía, si hasta en la iglesia te piden el diezmo, ¿por qué no das el diezmo a tu propia familia? Para saber de dónde venimos, quiénes somos. ¿Sí? Y como les digo, puede que capaz, en la mezcla que nos hemos ido dando, muchos de nosotros seremos muy cercanos y seremos una sola familia. Al menos para mi abuela, todos éramos una sola familia. El historiador es el que nos va separando. Es que así. Él nos va separando. Y el político nos pone fronteras. Por ejemplo, en Ecuador, el mono vota por el mono, el serrano vota por el serrano. O sea, nos dividieron. O sea, si hay un candidato de la cosa, no, los serranos no votamos por los monos. Hay que votar por el serrano. No importa si este es un bruto, pero hay que votar porque es serrano. El concepto de Ecuador recién se empezó a ver cuando clasificamos al mundial. El fútbol fue lo único que nos unió como Ecuador. Imagínense eso.
el fútbol. Antes del fútbol, cada cual es orgulloso y hasta ahora somos orgullosos. El Managua, o sea, Managua, son buenos para el machete, no sé qué es el machete. Por ejemplo, entre Pizarro y un Managua, olvídate, el Managua le va dando 2 vueltas. ¿Sabes? Le agarraron un cuchillito de 80 centímetros con un machetote, tipo gavilano, avanza. Acabó con el pobre hombre. Entonces, estimados amigos, un poco es confrontarnos nosotros mismos. Es como cuando a nosotros nos contaban en la escuela y que nos llenaba a nosotros de mucho orgullo. Teníamos el héroe niño. El héroe niño se llamaba Arturo Calderón. Entonces, este chico, porque creo que muere a los 21 años, muy jovencito, participa en la batalla de Pichincha y él era la banderada. Entonces entraba él con su bandera, regaba ahí, agarrado a la bandera, y viene una bala de cañón, se le va a llevar la mano. Hombre, coge él nuevamente con la mano izquierda y sigue arengando a las tropas mientras se iba escurriendo la sangre, pues, se fue llevando el brazo, echaba un chorro de sangre ahí y arriba flameando. ¿Sí? Y claro, vienen después, los realistas le estaban apuntando y se va llevando el otro brazo. Ya, bueno, Carlita siempre me dice que a veces soy un exagerado, pero el tipo termina de sacarse las botas y con los pies iba moviendo la mano. Le va llevando el cañonazo a las piernas y agarra con la boca. No sé cómo lo logró, pero con la boca, y a su vez gritaba libertad, como cuando a William Wallace le castraban y él gritaba libertad. Más o menos eso. Entonces, mira, y claro, cuando éramos niños nos encantaba esa historia. Teníamos un héroe, pero después descubrimos que él murió con disentería. O sea, mientras se estaba produciendo la batalla, él estaba atrás de un chico, escurriéndose porque estaba con diarrea. Entonces, imagínate. Por eso te digo, realmente nos impusieron la historia. Eso, estimados amigos, era lo que quería comentarles. Un poco en la siguiente, si revisamos, ahí les confirmo, a la siguiente, no, estamos retrocediendo. Ahí dice el traslado de la Huaca mujer embarazada por el Inca, o sea, se trasladaron acá al Cusco. Y la siguiente. Y con esto, miren, aquí estamos el equipo de exploración. Yo soy un fotógrafo, casi nunca salgo en las fotos. Entonces, como ustedes pueden ver, ahí miren esos machetes. ¿Te imaginan contra Pizarra? Estos montones le dan 2 vueltas. Ya. Pero ellos, como ellos hablaron, la historia puede hacer una cosa así de grande. Sí, por ejemplo, Benalcázar, que subió, dice, con 50 hombres y conquista todo lo que dice Ecuador. Benalcázar. No lo entiendo. Y hasta ahora estoy con un gran signo de interrogación ahí. ¿Cómo lo logró? Es como que yo les cogiera a ustedes, chicos, agarren por favor un palo, porque imaginen, las armas de esa época eran tan primitivas que tenías que ponerle una horqueta aquí y decir, a ver, quieto, que te va a dar su tiro. Con eso causa risa, hombre. ¿Cómo lo pudieron haber hecho? Sí, hay otros factores, y eso les dejo como inquietud para ustedes. Pongamos, por ejemplo, en Ecuador, y bien les felicito por lo que están haciendo acá, porque en Ecuador también lo estamos haciendo. Nos hemos unido a sí mismos, los que tenemos pensamiento divergente, estudiemos y saquemos de todo es como cuando estamos haciendo la cosecha y estamos haciendo la trilla, por ejemplo, del trigo. Saquemos el trigo y dejemos a un lado los vanos, dejemos a un lado la paja y todo lo demás. Y es más, utilicemos a los mismos cronistas. A los cronistas dicen, no, esto será. Pongámosles a confrontar y veamos si realmente lo que dijeron es cierto o nos echaron. Muchas gracias, estimados amigos. ¿Qué tal?
damos pues, un cálido agradecimiento de parte del Club Historiando, al señor Reddy y a la señora Carmen, por su tiempo, por su dedicación, porque hoy en día en verdad no es muy común que la gente se dedique a investigar, ¿no? La mayoría quiere todo fácil, ¿no? En un libro ya redactado, entonces es muy apreciado en este tiempo que alguien se dedique así, ¿no? Con una identidad tan grande en el pecho de querer saber de dónde venimos y investigar más. Entonces les damos un muy fuerte aplauso y un pequeño reconocimiento, un pequeño recordatorio de parte del Club Historiando y de la Asociación de Guías Tuberos a usted porque por su tiempo, por su dedicación y por motivarnos a seguir investigando. Un fuerte aplauso al señor. Con el presidente del Club Historiando, que es el señor Karen Bakuri, quien también está tras de los proyectos, ¿no? Que siempre nos trae novedades.